Y quisiera hacerlo muy sencillo, ir de lo más general a lo más particular, porque quiero que este taller sirva para que todos los alumnos les sea de utilidad, pero no solo en la historia, sino que les sea de utilidad en cualquier asignatura del ámbito de las ciencias sociales para hacer sus trabajos de asignatura, trabajos fin de clase, trabajos fin de grado, actividades cotidianas, etcétera, etcétera. Eso sí, siempre enfocándome en mi faceta, finalmente, de historiador. Por tanto, lo que pretendo con este taller del día de hoy, en esta nueva faceta o era virtual, ¿no?, que estamos enfrascados todos, porque es lo único que tenemos ahora mismo para poder interactuar, pretendo facilitar al alumnado del recinto y a todos los jóvenes apasionados por el mundo de las ciencias sociales y de la investigación las herramientas básicas para adentrarse en el amplio horizonte de la realización de ensayos argumentativos e investigaciones en el área general de las ciencias sociales, pero ya que yo soy historiador, profundizar en el de la historia. Yo tengo una presentación en PowerPoint, pero decidí que prefiero viva voz y que se me vea explicarla. Vamos a ir desde el inicio. Un ensayo no deja de ser o formar parte dentro de la tipología de un trabajo académico. Entonces vamos a centrarnos en lo que es un trabajo académico. Bien, un trabajo académico, su definición. ¿Qué es un trabajo académico? Un trabajo académico no, y empiezo por explicar lo que no es la copia de ninguna publicación, ni la sucesión de párrafos de procedencia diversa. A veces tendemos a eso, a que los alumnos cogemos de aquí, de allá, y es como un corta y pega. No, eso no es un trabajo académico. No es la copia de una publicación, ni de párrafos diversos, como digo, que proceden de diversos sitios. Debe ser el resultado de una investigación, del análisis de lecturas previas, de la recopilación de datos y de una reflexión personal sobre el tema tratado. Por tanto, hay que leer diversas fuentes, debemos informarnos, debemos reflexionar sobre ellas y luego mostrar nuestra reflexión personal al respecto. Ello exige al estudiante utilizar profundos procesos intelectuales, diría yo que un elevado grado también de creatividad y capacidad iniciativa para organizar las ideas y los datos de un modo personal. Esto es un trabajo académico. Entonces, en trabajo académico, que es tan general, ¿qué entrarían? Pues voy a decirlo. Las tesis doctorales, los trabajos finales de grado o de maestría, memorias académicas, informes académicos, trabajos temáticos de una asignatura o también los ensayos en las diferentes disciplinas en las que estemos trabajando. Es decir, que esto sirve en general. Por tanto, seguro que muchos de vosotros habéis hecho alguna de estas tipologías. Informes académicos, una memoria académica, sobre todo. Algunos puede ser que algo estéis preparando, iniciando un trabajo fin de grado. Bueno, ahí, pero están todas las tipologías y también están, como digo, los ensayos. Y vamos a hablar ahora de los criterios para la elaboración de un trabajo académico. Sin importar la clase o el tipo de trabajo académico que sea, existen, y creo que es importante tenerlo claro, unas fases fundamentales que deben respetarse, como digo, en todo caso. La única diferencia se encontrará en que va a variar su extensión, la extensión en tamaño, la profundidad que se haga del análisis, que puede ser más pequeña o más grande, el grado de participación del autor en el contenido, puede haber más información o más parte de opinión o reflexión personal, y la originalidad del contenido, así como los temas que se van a tratar, las fuentes de recopilación de la información, la finalidad del trabajo, entre otros aspectos. Pero vamos a ir a lo fundamental, a cuál es la estructura de un trabajo académico, entre los cuales, como digo, también tenemos los ensayos. En todo trabajo académico vamos a ver varias partes.
En primer lugar, tenemos la portada. Ahí es donde ponemos los datos básicos, el título, el nombre de la asignatura, nuestro nombre, la referencia de quién es el profesor, si procede, etc. En segundo lugar, siempre viene un índice, y en un índice lo que vamos a hacer es poner todos los apartados o epígrafes en los cuales nos vamos a centrar posteriormente. Y generalmente al lado de cada epígrafe vamos a poner en qué páginas vamos a encontrar la información. Eso es para ayudar al lector, sea el profesor o quien sea, a saber que en tal página está tal y determinado sección, epígrafe, etc. En tercer lugar, tendremos la introducción, que lo que voy a decir ahora igual ya se ha comentado en algún otro taller, pero yo creo que es importante recordarlo. La introducción yo recomiendo que se escriba al final. Y alguien me dirá, pero si es la introducción al trabajo, yo la escribo primero. No, pero hay un error en ello, porque generalmente, ¿qué incluimos en la introducción? Incluimos en la introducción, por ejemplo, la explicación a grandes rasgos de lo que vamos a desarrollar, qué objetivos perseguimos alcanzar, cómo vamos a analizar la información y otras características de índole general. Pero como lo redactamos al principio, caemos en el pequeño descuido error de que igual cuando hagamos el trabajo no cumplimos aquellas cosas que queremos o decimos que vamos a hacer en la introducción. Por eso yo invito a que la introducción se haga al final del trabajo. Porque si yo, por ejemplo, digo que voy a tratar esto y lo otro, y luego, cuando la gente empieza a leer o el profesor no está eso que dices en la introducción, se va a ver un error o una contradicción. O si vas a analizar una forma de tal forma y luego no lo analizas así, se va a ver una contradicción. Entonces, ¿qué es lo mejor? La introducción. La redactamos siempre al final. Podemos redactar al final tanto la introducción como las conclusiones. Este es un consejo muy bueno y que no es que os lo dé a vosotros, es que yo lo aplico cuando hago las introducciones a mis libros. Yo las introducciones las hago al final, para no cometer errores de ese tipo. Así que, tip, quedároslo en la cabeza, bien guardado. En cuarto lugar, el desarrollo del trabajo. Aquí, esta es la parte principal compuesta por los apartados del trabajo, que se dividen en una serie de apartados, epígrafes, como queramos decirlo. Aquí está el grueso del trabajo. Podemos dividirlo, si es una temática concreta, pues en el ámbito histórico, pues si estamos tratando un tema concreto, pues dividir cada epígrafe por cada etapa cronológica en la cual se divide el análisis de ese tema que estamos tratando desde un punto de vista histórico, o si lo estudiamos desde diferentes facetas, por ejemplo, Santo Domingo en el siglo XVIII. Podría ser el título de un trabajo. Bueno, pues un epígrafe puede ser la economía en Santo Domingo, en el siglo XVIII, ¿no? La educación en Santo Domingo, el ocio en Santo Domingo. Entonces, los epígrafes serían, en ese caso, por temáticas diferenciadas de análisis. En quinto lugar, tenemos las conclusiones. ¿Y qué es lo que se espera encontrar en las conclusiones? Pues las ideas fundamentales a las cuales llegamos tras realizar el trabajo. No tiene que ser un resumen, vamos a decir, del contenido, sino más bien aquellas ideas fundamentales que se extraen de la elaboración del trabajo. Eso es lo fundamental en las conclusiones. En sexto lugar, tiene que venir siempre un apartado de fuentes bibliográficas y documentales, que son las que hemos utilizado. Se corre el riesgo, o eso pasa a veces, me pasaba a mí cuando era alumno, y también lo hacéis vosotros, es decir, en el apartado de fuentes bibliográficas voy a poner, yo usé este libro y voy a meter 3 más que no he leído. No, si no los has usado, no los pongas, porque ahí es donde introduces todas las publicaciones o fuentes que has utilizado. Lo que no hayas utilizado, no hay que ponerlo.
Eso no es una bibliografía a título de interés de que la gente vaya, no, es lo que tú realmente has utilizado para desarrollar ese trabajo, sea del tipo que sea, trabajo final de grado, un ensayo, una tesis doctoral, un trabajo de asignatura, lo que sea. Y en último lugar, que esto es opcional, se pueden poner anexos. En el ámbito de la historia es muy común porque hay veces que citamos documentación y un documento puede ser muy importante, por ejemplo, pues no sé, una carta que escribe un rey, una carta de un personaje importante, una pictografía, un cuadro, un grabado, y en anexo se suele poner pues esas imágenes o esas textos o esos documentos que pueden ser de interés y se ponen en ese apartado de anexos, pero como digo, es totalmente opcional. Y dicho esto, vamos ahora, paso por paso, a hablar de las fases, ya que hemos hablado de la estructura, a las fases de elaboración de un trabajo académico. Aquí os voy a explicar más detalladamente cómo hacemos o cómo debemos guiarnos en cada fase. Bien, prestar atención. En primer lugar, para elaborar un trabajo, sea del tipo que sea, lo aplicaremos luego también al ensayo, podéis tomar nota en ese sentido, tenemos que elegir un tema. Perfecto. ¿Cómo se elige un tema? Esta pregunta, que parece muy evidente, no es tan sencilla de responder. Seguro que muchos de vosotros, cuando tenéis que elegir un tema, porque a excepción de que el profesor os haya dado un tema, si la elección es libre, es una, vamos a decir, preocupación que tiene el alumno. ¿Cómo elijo yo un tema? Bien, recomendaciones que yo doy por mi experiencia son las siguientes. Para elegir un tema, para un trabajo académico, sea cual sea, es que el tema siempre sea concreto. Que sea concreto es o significa que sea abarcable, es decir, que no sea tan general, que de tan grande no lo podamos hacer nosotros solos. Tiene que ser un tema bastante específico, porque cuanto más concreto sea, es más fácil de que lo podamos desarrollar correctamente. Entonces, aparte de que sea concreto, tiene que ser original. ¿Qué es ser original? Pues que por su enfoque, cómo lo desarrollamos, o porque nadie haya tratado ese tema, es totalmente original. O sea, no es solo porque es decir, pero es que generalmente todos los temas ya la gente los ha tratado. Bueno, pero la originalidad en ese caso estriba en, específicamente, que yo voy a tratar ese tema desde un enfoque que nadie lo ha tratado antes. Entonces, como yo estoy dando un enfoque nuevo, eso sí que es original. Entonces, aunque el tema ya haya sido tratado, como mi enfoque es diferente, es original y se puede hacer. Y la última parte, que muchas veces vosotros y todos nos olvidamos, es que nos tiene que interesar personalmente. De nada vale elegir un tema que sea específico, original, que uno diga, mira, este tema nadie lo ha tratado. Y como yo lo voy a tratar, es muy original. Si no reúne el tercer requisito, que es que nos interese personalmente, de nada vale. ¿Por qué digo que de nada vale? Porque cuando alguien hace algo de forma obligada, no lo hace bien. Seguramente que si tú eliges un tema que te apasiona, te interesa, vamos a decir así, lo vas a hacer con mucho más interés. Y el que lo hagas con más interés va a tener un resultado específico, que es que lo vas a hacer mejor. Y el resultado posiblemente sea un buen trabajo y obtengas la mejor puntuación, pero mejor que eso, es un reto a ti mismo hacer un buen trabajo. Y quién sabe, algún día igual lo puedes publicar o presentar en un proyecto o presentar en un concurso de ensayos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso tiene que interesaros personalmente, porque si os interesa lo vais a hacer con mucho cariño e interés. Cada uno tiene su pasión, entonces lo importante es que dentro de vuestra pasión o de vuestro interés, pues busquéis un tema que sea específico y os apasione. Tendremos que tener, si no lo estamos haciendo por motu propio, sino que es dentro de una asignatura, lógicamente, deberemos tener presentes las indicaciones que nos dé nuestro profesor
tutor o director del trabajo. Es decir, tenemos que atenernos a unas normas. ¿Por qué? Porque muchas veces nos va a dar un número de páginas. No exceda de las 10, de las 8, de las 20. Siempre hay que hacer caso a eso. O el tipo de letra a usar, Arial, Times New Roman, el número de letra, el interlineado, a doble espacio, etcétera, etcétera. Son cosas que hay que respetar. De tipo, vamos a decir, formal o estético. Hay veces que el profesor nos sugiere una temática general y sobre esa temática general nosotros ya encontramos una específica. Bueno, entonces el profesor ya nos está ayudando en el proceso de selección. Ahora vamos a otro punto que es importante, la recopilación de información. Bien, ¿cómo recopilamos y de dónde sacamos la información que usamos? Y esto no es tan fácil, porque muchas veces, lo sé por vosotros, me preguntáis como alumnos que de dónde podéis buscar información. Bueno, pues yo os voy a explicar de dónde podéis sacar información veraz, publicaciones contrastadas, serias, porque no todo vale. ¿Cualquier cosa que me encuentro en internet vale? No. Hay veces que uno escribe un blog, una página de internet y empieza a escribir tonterías y llegas tú, te lo lees, ¿lo vas a usar como fuente? No. ¿Es una fuente fiable? Bueno, eso tenemos que preguntárnoslo, ¿no? Entonces, siempre que tengamos un tema cuanto más acotado, mejor, va a ser más fácil elegir o poder recopilar la información. Y debemos buscar y seleccionar aquellas publicaciones, ya sean artículos, libros, monografías, informes, lo que sea. ¿Y cómo los vamos a elegir? Pues por el título y abriendo el índice vamos a ver si el contenido se adapta a lo que nosotros necesitamos o sobre la temática que nosotros nos estamos introduciendo. Ello nos va a servir para elegir una serie de publicaciones o fuentes que nos van a ser de utilidad en la redacción luego de nuestro trabajo. Ahora la pregunta, ¿y dónde buscamos las fuentes bibliográficas y documentales? Bueno, pues esto es una buena pregunta y os voy a dar los datos. Muy resumidamente, hay más sitios, pero hay sitios donde vamos a encontrar investigaciones de tipo académico, serias. Por ejemplo, una de las más importantes y que yo utilizo, os las voy a decir para estar tranquilos, porque luego en la presentación, que la vais a tener, las vais a poder ver cómo se escriben bien y lo vais a hallar fácilmente. Tenemos Dialnet. Dialnet, por ejemplo, es una iniciativa de una universidad, la Universidad de La Rioja, en España, en la cual se invierte una serie de informaciones, publicaciones de tipo académico, de todas las disciplinas. Y entonces en Dialnet tiene un buscador y por múltiples conceptos vamos a buscar y generalmente suelen estar los textos completos, los cuales se descargan en un PDF. Pues Dialnet es una buena fuente o base de datos para obtener publicaciones de tipo académico-científico y del ámbito de las ciencias sociales e históricas hay mucho. También tenemos, que quizás conocéis algunos, Google Académico. Google Académico o Google Scholar, Google Académico no deja de ser otra cosa que un gran repositorio de Google donde se indexan publicaciones de tipo académico. También es una fuente interesante. Y tiene un buscador que por múltiples términos vamos a ver qué hay. Perfecto. Luego tenemos en paralelo Google Libros o Google Books. Ahí vamos a tener libros. Si son libros antiguos, que en historia hay veces que hay suerte, es decir, del siglo XX, del siglo XX para atrás, del siglo XIX o anteriores, diréis, ¿qué antiguos? Bueno, para historia sirven. Tenemos la suerte de que como ya no hay derechos de autor, hay veces que Google tiene el libro completo y lo podemos descargar. Y cuando estamos investigando un tema que nadie ha investigado del siglo XIX o XVIII o para atrás, podemos descargar el libro y tener como fuente esa publicación que se ha hecho sobre esa cuestión. Eso es muy interesante. También yo recomiendo, para temas así que son más específicos, hay una base de datos del Ministerio de Cultura, mejor dicho, del Ministerio de Educación, del Gobierno de España, que se llama Teseo. En España hay la obligación de que todas las tesis doctorales que se defienden se publican en Internet, en este repositorio. Entonces, por el buscador y por diferentes términos aparecen tesis doctorales específicas. Y también hay temas dominicanos.
Por ejemplo, y os sorprenderá, ¿por qué? Porque hay alumnos egresados dominicanos que van a universidades españolas a hacer su doctorado y haciendo su doctorado allí, cuando defienden su tesis, es un tema dominicano. Y vais a poder descargar su tesis doctoral completa, sus trabajos de doctorado, y allí los vais a poder consultar, los descargáis en PDF. También recomiendo para buscar publicaciones científicas online la plataforma Scielo, S-C-I-E-L-O, que alguno habréis utilizado. Entre otras, ¿no? Podemos destacar también Scopus. Para tema histórico yo recomiendo muchas veces la biblioteca virtual Miguel de Cervantes, que tienen escaneados, digitalizados libros ya descatalogados del siglo XIX hacia atrás, más bien para tema histórico esta. Biblioteca virtual Miguel de Cervantes, disponibles totalmente gratuitamente y para descargar. Todas las páginas que o bases de datos que os estoy comentando son libres de uso y gratuitas. No hay que pagar nada. Si se hubiese que pagar algo, no os lo estaría diciendo. Bien, sigamos. En tercer lugar, una vez que hemos recopilado información o una serie de fuentes, tenemos que, en tercer lugar, organizar la información. ¿Y cómo la vamos a organizar? Pues bien, sobre la base de las lecturas seleccionadas, esas lecturas que hemos considerado relevantes, que pueden ser en función de, si es un trabajo pequeño o si es una tesis doctoral, es muy distinto, ¿no? En una tesis doctoral se pueden utilizar 100, 200, 300 trabajos, ¿no? Además de documentación. Pero igual en un trabajo pequeño o en un ensayo, pues son 5 publicaciones, o lo que sea. Pues sobre la base de esas lecturas seleccionadas, y también nuestras propias ideas sobre el tema o la cuestión, yo recomiendo que hagamos un borrador en una hoja en blanco. Antes de empezar a escribir, cogemos una hoja en blanco y empezamos a organizar. Hacemos como una lluvia de ideas. Y empezamos en una hoja en blanco a apuntar los principales aspectos, apartados que vamos a tratar en nuestro trabajo, que podremos ir mejorando. Yo sugiero que antes de empezar a hacer un trabajo, sea el cual sea, inclusive un ensayo, no lo hagamos el primer día a lo loco, no. 2 días antes de empezar, empiezo a hacer un borrador, que puede ser, si no, en una hoja de Word, pero bueno, digo en papel porque es más sencillo, con lápiz. Empezamos. Y empezamos a notar las principales cuestiones en las que vamos a dividir el tema. O qué preguntas nos surgen. ¿Qué es aquello que nos llama la atención? O qué preguntas tenemos que resolver. Y lo vamos apuntando. Y gracias a este borrador, que podemos ir modificando, ampliando, vamos a llegar a tener una información suficientemente ya, vamos a decir, organizada, como para hacer nuestro índice o guión de nuestro trabajo. Ya vamos a tener algo físico concreto, el índice, que también el índice, igual a lo largo de la escritura, para hacer trabajo podemos modificarlo, añadir un epígrafe nuevo, pero bueno, lo fundamental lo vamos a tener. El índice es como un mapa de carreteras. Yo para ir de una ciudad a otra, ahora existe el GPS, pero antiguamente, si tú no sabes a dónde vas, tienes que llevar una guía, un plano, un mapa. Bueno, pues esto es lo mismo, pero para una investigación o un trabajo. Yo tengo que tener un plano que me diga por dónde voy y qué es lo que tengo que hacer. Pues eso es el índice o el guión del trabajo. Y ahora vamos ya a la parte más importante, la redacción. Una vez realicemos nuestro índice, teniendo presentes las indicaciones dadas por el profesor, por el tutor o el director del trabajo, teniendo en cuenta esas cuestiones de tipo técnico, aspectos a tener en cuenta, etcétera, y también teniendo presentes los materiales bibliográficos y documentales seleccionados, podremos comenzar la redacción de nuestro trabajo, solo en este momento, teniendo las indicaciones del profesor, teniendo todo ese material bibliográfico que hemos seleccionado, podemos comenzar entonces a realizar nuestro trabajo. Aspectos que debemos tener en cuenta a la hora de redactar. Se debe usar la terminología propia de la disciplina. Esto es un plus, y el profesor lo va a evaluar positivamente, o el que lo esté leyendo. Si en una disciplina hay determinados términos que son propios de ella, si tú los usas,
estás demostrando un conocimiento apropiado de esa disciplina. Entonces, el usarlo, desde un punto de vista académico, demuestra que tú tienes una profundidad de conocimientos en esa área, ya sea la historia, ya sea la filología, ya sea las matemáticas, lo que sea. Pero siempre hay una terminología propia de cada disciplina o área. Entonces, es importante usar la terminología propia de cada disciplina. Otro consejo, y es difícil, pero se consigue a la base de escribir. Yo llevo años escribiendo y a base de escribir uno va mejorando la forma de redactar. Uno inicialmente puede querer hacer frases y oraciones muy largas y elaboradas, pero una vez que uno va escribiendo y redactando, luego lo repasa y ni uno entiende lo que ha querido decir. Recomendación, se debe redactar de forma clara y precisa. Mejor frases y oraciones cortas. Esa es la mejor forma. Frases claras, expresiones claras. Y como siempre digo y recuerdo, respetemos las normas ortográficas. Puntos, comas y la forma correcta de redactar las palabras tenemos que tenerlo en cuenta. Queda muy mal que ahí hemos hecho un buen trabajo, pero que el profesor vea que no sabemos escribir una palabra, ¿no? Eso, aparte de que puede restar puntos, no le resta calidad. Tenemos que revisar bien las palabras. Si no sabemos cómo se escribe una palabra, con buscarla en Google es tan fácil como eso. Antes teníamos que ir al diccionario, pero hoy en día pones en Google tal palabra y te dice cómo se escribe. Entonces, no seamos tan dejados o olvidadizos, vamos a Google, vamos a Internet y ahí sacamos, o si no un diccionario, cómo se escribe una determinada palabra. Entonces, ahora, siguiendo el índice, vamos a ir tratando los diversos aspectos de forma ordenada, uniendo la información obtenida de las fuentes bibliográficas y documentales que hemos consultado con nuestras propias ideas. Aquí viene lo importante. No es solo hacer una recopilación de datos de aquí y de allá, sino que aparte de esas informaciones que son obtenidas de fuentes fiables, además aportamos nuestra propia comprensión, nuestra propia valoración, es ese valor añadido que nosotros aportamos, ¿no? Sobre la base de esa información, nosotros añadimos lo que ya sabemos o nuestros propios aportes o reflexiones. Y es muy importante en este caso lo siguiente, tenemos que citar. El que no cita las fuentes está haciendo plagio, ya sea consciente o inconscientemente. ¿Por qué digo esto? Bien, uno me puede decir, bueno, en la bibliografía final ya he puesto aquellos trabajos que he utilizado. Sí, pero no es suficiente. Es necesario, o sería lo ideal, que a lo largo de que uno va escribiendo, si yo un párrafo lo he sacado de determinado libro, ya sea textualmente o la idea, con mis palabras la he puesto, tenemos que citar en el texto. Vosotros utilizáis generalmente en formato APA. En formato APA, ¿cómo se cita en el texto? Pues después de poner la idea de un autor, pones entre paréntesis el apellido del autor y ponéis también el año. Y luego ya en la bibliografía final aparece cuál es la reseña bibliográfica. Perfecto. Yo ese formato no lo uso en lo personal porque yo utilizo el que se denomina como sistema humanístico o de tradición hispánica. En este sistema, que es el más clásico que hay, y bueno, en historia es el que se usa, o al menos en España es el que más se utiliza, cuando en el texto uno quiere hacer una nota al pie de página, en Word vas a un apartado que pone cita al pie y entonces te pone un numerito en el texto y ese numerito aparece a pie de página también y ahí es donde pongo la referencia bibliográfica y no se cita de la misma forma que en APA. Por eso ni os lo cuento porque a vosotros no es útil, ¿no? Pero os lo digo para que lo sepáis. Yo no uso el formato APA en mis investigaciones. Pero el que sea, lo importante es usar el formato que nos haya pedido el profesor para citar o el que usemos en nuestra propia disciplina. Pero generalmente en educación se usa el formato APA, seguir utilizándolo, que es el que a vosotros os es interesante. Por tanto, repito, tenéis que citar las fuentes. Si la cita es literal, para aclararlo más aún tenéis que entrecomillar el texto. Si lo que habéis hecho es, por ejemplo, 2 ideas o 2 páginas de un autor, resumirlas en 2 líneas,
entonces simplemente con que citéis entre paréntesis la referencia es suficiente. Pero como siempre os digo, si no es vuestro, es de alguien, tenéis que decir de quién lo habéis sacado, si no es plagio. Bien, y siguiendo todo esto ya habremos redactado nuestro trabajo. Entonces, cuando viene la revisión de contenido, de estilo y de presentación. Una vez redactado cada apartado, conviene revisarlo una o dos veces y yo recomiendo al día siguiente. ¿Por qué? Porque cuando acabamos de redactar algo, generalmente, o estamos cansados o como acabamos de hacerlo, no vemos el error. Al día siguiente, como hemos cogido cierta distancia y hemos descansado, igual decimos, ¡ay! Esta frase o esta palabra es mejor quitarla o he cometido este error. Entonces, al día siguiente yo recomiendo revisar cada epígrafe. Y esto lo podemos hacer una, dos, tres veces. Hombre, si es para un ensayo no, pero si es para un libro yo suelo revisarlo hasta 5, ¿no? Pero bueno, eso es un libro. El caso es que hay que revisar siempre el estilo, la forma de redacción y mejorarlo en la medida de lo posible. Y siempre tenemos que, en último lugar, velar porque a nivel estético el formato esté adecuado. Por ejemplo, hay muchas veces que cuando en las asignaturas presentáis trabajos cometéis un error, que es no justificar el texto. ¿Qué es justificar el texto? Bien, el texto, cuando nosotros escribimos en el procesador de texto, generalmente las palabras no llegan hasta el final de la línea y hace que el final sea irregular, llega como una serie de ondas, ¿no? Hay un apartado en el cual nosotros podemos dar a justificar el texto y nos lleva el texto hasta el final. Y eso hace que la presentación sea más adecuada. Además, ver que cada título de cada epígrafe tiene el mismo tipo de tipografía, el mismo tamaño de letra, el mismo color, si es que utilizamos colores. Es decir, que estéticamente tenga una coherencia. Y la estética también es importante. El contenido es más importante, pero la estética es importante. Bien. Y entonces llegamos ahora a la parte principal. Vamos a hablar ahora de los ensayos. Hoy hemos hablado de forma general, porque quiero que tengáis este marco general para vuestros trabajos, para todas las asignaturas, y ahora vamos al ensayo. Bien, vamos a ir primero a una definición de lo que es un ensayo. Un ensayo, bueno, puede haber diferentes definiciones, pero en lo fundamental todos vamos a coincidir en ellas. Un ensayo es un escrito en el que, centrados en un tema de análisis, nos vamos a decantar o nos vamos a centrar, argumentamos y concluimos una serie de ideas sobre la base de nuestras lecturas, nuestras experiencias y nuestros conocimientos. Repito, un ensayo es un escrito en que, centrados en un tema concreto, nos vamos a decantar, vamos a argumentar y vamos a concluir una serie de ideas sobre la base de nuestras lecturas, nuestras experiencias y conocimientos. Generalmente en un ensayo se suele defender una o varias premisas, ideas, y se recurre a la información recopilada para sostenerlas fundamentadamente de manera razonada. Eso es lo que generalmente hacemos en un ensayo. Pues bien, ¿qué estructura debe tener un ensayo? Voy a distinguir tres partes principales. Una primera parte donde se enuncia y defiende una opinión. Es decir, yo voy a hablar de este tema y sobre este tema yo tengo determinada opinión o forma de verlo. Entonces lo enuncio y justifico o defiendo esa opinión. Hay una segunda parte en la que se van a recopilar cuántas informaciones de interés o ideas fundamenten esa opinión o argumento que sostenemos. Es decir, buscar argumentos que defiendan esa idea. Y una tercera parte donde se concluye el planteamiento sobre la base de la información que hemos utilizado. Esas serían las tres partes fundamentales. Y ahora viene una parte muy importante, que es la revisión del ensayo, y yo os voy a dar una serie de, vamos a decir, herramientas
de autorrevisión o autocontrol, si queréis, para ver que hemos redactado, hemos hecho bien nuestro ensayo. Una vez finalizado debemos ver si tiene la calidad necesaria y si no, corregirlo. Para ello debemos hacernos unas preguntas de control de la calidad y ver si les damos la debida respuesta. Entonces, si yo no consigo dar la debida respuesta a estas preguntas, lo hemos hecho mal. Si conseguimos dar la respuesta correcta a estas preguntas, lo hemos hecho bien. Aquí está la clave. Entonces, os la diré, pero como digo, cuando lo tengáis el texto en vuestras manos, lo vais a tener como herramienta. La primera pregunta que nos debemos hacer para ver si hemos hecho bien el ensayo. ¿He expuesto claramente la idea que sostengo o defiendo? ¿He expuesto claramente la idea que sostengo o defiendo? Es decir, ¿se entiende bien la idea que yo quiero transmitir? Bien. Si vemos que no lo hemos expuesto claramente, hemos fallado, pues volvemos a rehacerlo. Si vemos que ya lo hemos expuesto claramente, bien, primer punto de la lista que hemos cumplido. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las ideas e informaciones que utilizo para confirmar o refutar dicha idea? Pues lógicamente, ante esta pregunta tenemos que decir, bueno, pues yo he sostenido esta idea a través de todos estos planteamientos que he sacado de estos autores. Si cuando nos preguntamos esto vemos que no se fundamenta, pues lógicamente lo hemos hecho mal. Volvemos a repetir, ¿no? O vamos a buscar fuentes o argumentos que legitimen, confirmen o refuten dicha idea. Y la tercera pregunta, también es importante, nos debemos preguntar con sinceridad a nosotros mismos. ¿He expuesto con claridad la conclusión o conclusiones a las que llego? ¿He expuesto con claridad la conclusión o las conclusiones a las que se llegan? Si nosotros al leer las conclusiones vemos que no queda claro, pues yo recomiendo que se lo vuelvan a redactar hasta el momento en que uno diga, si esto lo lea alguien, va a entender las conclusiones. Estas serían, por tanto, las tres preguntas que yo os recomiendo que hagáis para haceros un autocontrol de saber si hemos desarrollado bien nuestro ensayo. Y esto vale para cualquier tipo de ensayo. Y ahora, ya descendiendo al caso específico de la historia, quisiera haceros varias precisiones sobre la investigación histórica, que es mi ámbito de especialización dentro de las ciencias sociales. Y que, aunque básicas, quiero que tengáis en cuenta, sobre todo para aquellos que os gusten mucho las ciencias sociales o llames específicamente a la historia. Bien, quisiera hacer unas consideraciones generales. Para realizar una investigación en el ámbito de la historia, también podríamos decir de las ciencias sociales, pero en el ámbito de la historia, deben tenerse presentes una serie de consideraciones particulares, además de tener en cuenta todo lo que hemos presentado con anterioridad respecto al desarrollo de un trabajo académico, incluido un ensayo. Bien, vamos a ver cuál es la lógica de la investigación histórica y en ciencias sociales. Al ser un trabajo científico, debe seguir un método de investigación. Como ciencia social, la historia se centra en el estudio científico, muy importante este dato, del pasado. Si no es un estudio riguroso del pasado, no es historia. Es opinión, es fabulación, puede ser lo que queramos, pero no es historia. Entonces, para que sea historia, desde un punto de vista científico, debe ser el estudio basado con rigor en el método histórico del análisis del pasado. Por tanto, tenemos que analizar científicamente el pasado. ¿Y de qué se compone el objeto del conocimiento histórico? Pues se compone de hechos y datos empíricos. Es decir, ¿qué es esto de datos empíricos? Datos que son demostrables. Si lo que yo digo es una opinión, una conjetura, una suposición, no sirve de nada. El conocimiento histórico es el que se basa o se fundamenta en hechos y datos empíricos y contrastables.
Por eso a mí no me gusta cuando alguien dice que escribe supuestamente un libro de historia sobre tal personaje histórico. Vamos a coger la figura aquí de Juan Pablo Duarte, una figura que llama mucho la atención. Y llega un momento en el que el supuesto historiador empieza a decir, yo creo, no se sabe realmente si pasó por allí, pero yo creo, yo supongo que pudo ser que pasó, porque yo opino que... ya, se acabó. Eso, mira, triturar a la basura. Esas hojas no sirven de nada. El conocimiento histórico tiene que estar basado en hechos y datos que se pueden comprobar. Si yo digo que Juan Pablo Duarte estuvo en tal lugar, yo necesito un documento, una referencia documental, una fuente en la cual yo que me pueda sostener para decir que él pasó por allí. Porque si yo digo que pasó por allí y no tengo una referencia, una fuente contrastable, es mi opinión o una fabulación, no sirve de nada. Como eso podría poner miles de ejemplos, pero esto es muy evidente. La historia, por tanto, consiste en un cuerpo de datos contrastados que deben interpretarse. Es decir, no es que no se pueda interpretar, sí se puede interpretar, pero siempre sobre la base de datos contrastados. Sobre la base de un conjunto de datos contrastados, uno ya puede hacer interpretaciones de una época, de un contexto, de un momento, de la figura de un personaje político del pasado, etcétera, etcétera. Pero siempre teniendo un grueso, digamos, una fuente, una serie de, o un tronco de material, de datos contrastados, hechos empíricos del pasado. Y sobre esa base ya podemos sí que interpretar, debatir, pero siempre dejando claro lo que es debate e interpretación de lo que es hecho histórico contrastado. Esto es muy importante destacarlo. Y vamos a hablar de las fuentes que utilizamos en la historia y también de su validez. Las fuentes pueden clasificarse en escritas. Las fuentes escritas están tanto las impresas. ¿Qué son las impresas? Pues los libros, por ejemplo, ¿no? Y las manuscritas. ¿Qué puede ser manuscrito? Una carta, un diario de una persona, donde toma notas de su vida, bueno, manuscritas. También las fuentes pueden ser orales. Orales pueden ser, por ejemplo, si es una historia reciente, cuando entrevistamos a una persona y grabamos su testimonio con una grabadora, pues ese audio de esa entrevista es una fuente oral. Es un testimonio de una persona que vivió en una época, en un momento. También es una fuente aprovechable para épocas recientes. También tenemos fuentes digitales, ya entrando en la época de la virtualidad, todo lo que se publica en Internet, que no todo vale, pero hay algunas cosas que sí valen. Por ejemplo, si hay, un autor o un investigador, un historiador que es riguroso, puede tener una página web donde publica un artículo en formato electrónico, eso es una fuente válida. Lo que no es válido es un blog de alguien que empieza ahí a escribir sin sentido. Como digo, las fuentes literarias también tienen interés para ver cómo es determinada época, una determinada sociedad, cómo son los comportamientos, las costumbres. También son una fuente muy respetable para la historia. O sea, que no por decir, no, es una fuente literaria, no sirve, sí sirve. Y como estaba diciendo, que hay un punto muy importante y es que debemos ver que las fuentes sean originales, que no sean manipuladas. Pero más aún, y quiero destacarlo, aunque sean fuentes originales, hay fuentes que son más sinceras que otras. ¿Y a qué me refiero yo con fuentes más sinceras que otras? No es lo mismo unas cartas que se escriben dos personajes históricos que están escribiéndose de forma natural. Por ejemplo, una conversación que nosotros tendríamos hoy en día por WhatsApp o por un correo electrónico, pues en la época se tenían por carta. Eso es una fuente más sincera que no un documento público, porque en un documento público, que sí que es una fuente original, nos narra un hecho o una resolución desde un punto de vista formal, con una intención, cuidando mucho la forma, de forma, vamos a decir, muy cuidada y hasta un punto ciertamente artificiosa. Por tanto, es más sincera lo que se escribe o más natural el contenido de una carta que se intercambiaron dos personas en el siglo XIX que no igual pues un decreto presidencial del siglo XIX, ¿no? ¿Es una fuente fiable? Sí, pero digamos que tiene más fiabilidad porque sabemos que no es una fuente que tiene una intención de publicarse, sino que es
una comunicación natural entre dos personas que no se imaginaban que sus documentos, un siglo después o dos, iban a acabar en manos de un historiador. Entonces tiene más, vamos a decir, más jugo, más interés para sacar datos de un personaje histórico o de una realidad, etc. Y ahora llegamos al punto más importante, y ya vamos acabando esta parte, que es el siguiente. Debemos, como científicos, como investigadores, y en mi caso, o en nuestro caso específico, como historiadores o del ámbito de las ciencias sociales, de ser objetivos. Debemos preservar la objetividad. Y esto nunca me cansaré de decirlo. Nosotros, como seres humanos, tenemos nuestros condicionamientos culturales, nuestras opiniones personales, nuestros juicios de valor. Tenemos que abstraernos de todo. Cuando somos o estamos investigando la historia, mejor dicho, cuando estamos investigando la historia, debemos sustraernos de nuestras ideologías, opiniones sobre el tema que estamos investigando y ser en todo momento críticos y juiciosos. Debemos exponer los resultados que las fuentes nos indiquen sin condicionarlos en función de nuestras creencias previas. Voy a exponer un ejemplo claro. Vamos a ver. Hay una persona que investiga, por ejemplo, la historia de la Iglesia Católica. Pero además de estudiar la historia de la Iglesia Católica, está a favor de que la Iglesia Católica siempre lo hizo todo bien. Entonces, si en su investigación ve algo que mancha la imagen de la Iglesia Católica, ¿qué hace? No, ¿cómo voy a hacer yo eso? Yo cojo y borro esa línea, no la omito, ese dato negativo. No, si ese dato negativo aparece, tú tienes que respetar la fuente y decirlo. Más allá de que a ti, a título personal, te guste o no. Como este podríamos poner miles de ejemplos. No podemos dejar que nuestros pensamientos, nuestra ideología o nuestros condicionantes personales afecten a la investigación. Tenemos que contar lo que veamos, lo que nos dé la fuente, nos guste o no. Solo la objetividad preserva la cientificidad de la historia. Hay un concepto o un enfoque de que a mí no me gusta decir, no, yo soy un historiador de la línea no sé qué, o de la línea tal cual. Y vamos a condicionar lo que contamos en función de nuestros condicionantes de tipo ideológico, político, social, etc. No, el historiador tiene que ser totalmente neutral, abstraer su persona y narrar, contar lo que las fuentes le dan, sin intentar ocultar, oscurecer, cambiar o modificar lo que encuentra. Dice el lema de la cita bíblica, la verdad os hará libres, ¿no? Que aparece ahí en la bandera. La verdad os hará libres. Tenemos que contar lo que encontremos. Aunque lo que vayamos a decir nos guste o no a título particular, pero es que nosotros no estamos actuando como personas, estamos actuando como científicos. Y como científicos tenemos que contar lo que realmente hay y no lo que queremos que sea. Porque si metemos la mano y modificamos, no estamos haciendo un buen trabajo, estamos haciendo un trabajo malo. Perdón por el hincapié que le hago, pero es muy importante preservar la objetividad, como digo, en la historia y también en las ciencias sociales. Y ya para acabar, me pedía José Daniel que hablase un poco de mi experiencia personal a nivel de la historia. Ya vamos mal de tiempo, así que voy a abreviar mucho. Aparte de los 7 libros que he publicado y os he comentado, he publicado muchos artículos de investigación y divulgación, más de 100, porque me gusta, es mi pasión y así lo hago. Y siempre trato de respetar lo que os he dicho antes. Elegir temas que sean originales, concretos, que nadie haya tratado y aportar un enfoque original. Y siempre ceñirme a las fuentes y a lo que dicen las fuentes. Y nunca dar mi opinión personal. Es lo que intento como historiador. Otra cosa es un ensayo argumentativo en el cual tú tienes que exponer una idea, darle fundamento y extraer unas conclusiones y defender esa idea, confirmarla o refutarla, ¿no? Pero yo os estoy explicando como historiador cuando hago mis libros o mis investigaciones. Y ya en esta fase de República Dominicana, la más cercana, pues he intentado participar en una serie de eventos de tipo cultural, educativo, he participado varias veces en televisión,
Por ejemplo, en octubre del 2019 participé en el programa Metrópolis hablando de la genealogía y la heráldica, que son ciencias auxiliares o disciplinas de la historia. También, por ejemplo, participé en octubre de 2020 en la 21 reunión americana de genealogía y heráldica, donde presenté 2 ponencias dentro de esa reunión americana. También, dentro de la investigación, dentro del recinto, creé, o vamos a decir que coordiné, porque soy el coordinador, un grupo de investigación que se titula Enseñanza de la identidad del pueblo dominicano, desde donde un punto de vista interdisciplinar, desde la literatura, la historia, la genealogía y otras disciplinas, analizamos qué es la identidad del pueblo dominicano y cómo enseñarla en las aulas. También presenté una conferencia el 3 de marzo de 2020 sobre la esclavitud africana en América y su abolición del siglo XVI al XIX, a la cual fue algún alumno del recinto FEN, alumnos míos. La presenté en el Centro de Altos Estudios Humanísticos y del Idioma Español, en la zona de la Ciudad Colonial. Esmeralda me pone por ahí, que fue buenísima la conferencia. Bueno, Esmeralda fue una de las participantes. También he participado en otros programas de televisión, por ejemplo, en el programa Entre Puntos del canal televisivo 27, dirigido por Mónica Gutiérrez Fiallo, donde hablé de la historia y de sus ciencias auxiliares y su papel en la enseñanza. También he participado en Internacional 16, hablando sobre la historia de la esclavitud en América, también en marzo de 2020. Y he participado en varios congresos propios de la virtualidad de esta época que estamos viviendo por la pandemia, congresos, seminarios, en los cuales, por ejemplo, organizados por el Centro Cultural Perelló, donde se ha tratado el tema de la comunicación de la cultura en la República Dominicana en esta época de la virtualidad, o también la importancia de la defensa del patrimonio cultural material e inmaterial, entre otros. Y ya acabo, no sin antes invitaros a todos a que me hagáis cualquier pregunta. Vamos un poco mal de tiempo, quedan 10 minutos. Cualquier pregunta que me queráis hacer es bienvenida, pero lo importante es que como alumnos del FEN y alumnos amantes de la literatura, de las ciencias sociales y de todas estas disciplinas, tenéis que tener pasión en lo que hacéis. Solo queriendo hacer un gran trabajo lograréis tener éxito en vuestra profesión, en vuestra vocación como docentes. Y sin más, concluyo. Muchas gracias a todos por vuestra atención.